Hola a todos. Bienvenidos a nuestro curso Nuestra Identidad. Este curso, como lo hemos dicho en otras ocasiones, está diseñado para aquellas personas que quieren conocernos mejor con el propósito de tomar una decisión de si quieren pertenecer a nuestra iglesia. Este curso está constituido por 14 lecciones. Antes eran 17 lecciones, pero hemos logrado comprimir algunas para hacer un total de 14. Para estas alturas ya hemos visto quiénes somos, las 5 solas, TULIP, o sea, las doctrinas de la gracia. Hemos visto lo que creemos de las Sagradas Escrituras y ya analizamos la Trinidad en la lección de la doctrina de Dios. El día de hoy vamos a aprender sobre la doctrina del ser humano. ¿Cómo ve las Escrituras al ser humano? Vamos a empezar por el principio, la creación del hombre. El hombre fue creado directa e inmediatamente por Dios a su imagen y semejanza. Eso no quiere decir que somos dioses o que somos iguales a dioses. Esto de imagen y semejanza es un hebraísmo, o sea, es una expresión idiomática del hebreo antiguo que es una de reiteración. Imagen y semejanza pasan a ser lo mismo. Lo que quiere decir es que, distinguido del resto de la creación y del resto del reino animal, el ser humano tiene características que Dios le dio que son similares, digámoslo así, a las divinas. El ser humano ama, el ser humano tiene moral, el ser humano ve para el futuro, el ser humano espera, el ser humano tiene ética, tiene moral. Todas esas cosas distinguen al ser humano del resto del reino animal. Y por lo tanto lo hacen mostrar una imagen o semejanza con su creador. Cuando el ser humano fue creado libre de pecado y se le dio una naturaleza racional, se le dio inteligencia, se le dio volición, o sea, capacidad de tomar decisiones, se le dio autodeterminación, él decidía para dónde iba, y responsabilidad moral hacia Dios. Eso es, la responsabilidad moral tiene que ver con la obediencia al mandato de su rey. La intención de Dios en la creación del hombre era que el hombre le glorificara y disfrutara de la comunión con él, que viviera bajo su voluntad y por medio de esto cumpliera el propósito de Dios para el hombre en el mundo. ¿Cuál era ese? Bueno, primero glorificar a Dios y después administrar el mundo. Así fue como el hombre fue creado. Por tanto, el propósito del hombre no es su propia realización y felicidad. El hombre no es, en algún modo, divino o una extensión de la deidad. Tampoco es un animal semejante al resto de la creación. Está distinguido, por eso dijimos de imagen y semejanza. Y sin lugar a dudas no es autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Bueno, la etimología de la palabra es autos, uno solo, nomos ley, quiere decir que yo me hago mi propia ley. Eso no es así, para eso hay un Dios y hay un rey y hay un soberano. Él hace la ley y nosotros cumplimos con tal ley. Sin embargo, en el momento en que el hombre cae de la gracia divina, es porque desobedece lo que en aquel momento era el único mandamiento que se le había dado. No coma del árbol que tiene la fruta, el árbol del bien y el mal. No lo haga porque si lo hace morirá. Bueno, desobedece el mandato, la ley que tenía para sí mismo en aquel entonces. El hombre le revela cuál era aquella ley, cuál era su voluntad, y como resultado de haber transgredido aquello, perdió su inocencia, se le vino la morbosidad encima, incurrió en el castigo de la muerte espiritual y física. Esto quiere decir que la muerte espiritual es la separación del hombre con Dios, del espíritu humano con el espíritu divino. Eso Pablo lo explica en el 2 capítulo de la carta que él dirige a los Efesios, donde habla de que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero también el hombre cambia su naturaleza y ahora su naturaleza es finita, ahora va a morir también físicamente. Cuando en la maldición Dios le dice que al polvo regresarás, es porque antes al polvo no iba a regresar, porque como parte de la maldición es regresar al polvo.
También se somete a la ira de Dios, que conocemos la ira de Dios como la justicia que demanda su santidad. Dios es perfectamente santo, y cuando alguien infringe su justicia, afrenta contra la santidad de Dios, y por lo tanto se enfrenta a la sentencia de un juicio que es la ira de Dios. El hombre se vuelve en su nueva naturaleza inherentemente corrupto y completamente incapaz de elegir o hacer lo que es aceptable para Dios. Su naturaleza cambia. En la maldición que hay en la caída del hombre, que está en el capítulo 3 del libro del Génesis, se nota claramente que la naturaleza humana cambia. Y esta nueva naturaleza es proclive a pecar, no le interesa elegir o hacer algo que le agrade a Dios, no le interesa. Y tampoco, como ya está caído, no tiene capacidad de recuperación por sí mismo. Por lo tanto, la situación del hombre es de total perdición. Ese es el estado en que nos dejaron a nosotros nuestros primeros padres. No tenemos, de acuerdo como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 3, capacidad para escoger lo que a Dios le agrada. No buscamos a Dios. Nosotros no somos capaces de hacer lo bueno. Eso quiere decir obedecer a Dios. No hay uno solo en todo el planeta. Ni uno solo, dicen las Sagradas Escrituras. Ahora bien, sabemos que Dios todo lo sabe, que Dios está en todos lugares al mismo tiempo, es omnipresente. Sabemos que todo lo ve. Y sabemos que es capaz de hacer absolutamente todo, es omnipotente. Por lo tanto, la caída del hombre no pasó cuando Dios estaba descuidado. La voluntad soberana de Dios estaba allí porque Dios sabía lo que estaba pasando y Dios permitió que aquello pasara. Lo cual podríamos suponer que eso forma parte del plan divino, universal de Dios. Dentro de la naturaleza caída, o sea, la nueva naturaleza del ser humano, sí existe el conocimiento de la ley moral de Dios. El ser humano caído, no importa cuán caído esté, sabe que la violación de un niño es malo, sabe que el homicidio de unos chiquitos es malo, sabe que el holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial es malo. O sea, el hombre no necesita estar restaurado en su condición de relación con Dios para entender en su interior que las cosas no están bien. Hay una ley moral que la tiene toda la humanidad revelada en su ser. Está impresa en su mente, en su psique, en su corazón. Ahora bien, si nuestro estado es así de terrible, que no vamos a buscar a Dios, no vamos a siquiera desearlo, por lo tanto, nosotros no vamos a hacer nada para alcanzarlo. Entonces, necesitamos que la iniciativa sea de Dios para que Dios alcance al hombre. A eso se refiere el apóstol Juan en su primera carta cuando dice que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Si Dios no tiene la iniciativa, no es cierto que nosotros vamos a amar a Dios. No lo es. Entonces, nuestra salvación, nuestro rescate de esa condición terrible, es un acto totalmente derivado de la gracia de Dios. O sea, es un regalo inmerecido. Es Dios salvando a un hombre que no merece ser salvado. Y eso lo hace a través de la obra redentora de Jesucristo. O sea, es Dios hecho hombre que dispone recibir el castigo que le corresponde a los hombres que no obedecen a Dios, o sea, la ira de Dios, lo dispone recibirlo en su lugar con tal de salvarlos. Esa es la obra redentora de Cristo. Eso ocurrió hace 2000 años. Para todas las personas que han nacido después de eso, llega un momento en su vida donde el Espíritu Santo de Dios aplica esa salvación al ser humano y la persona nace de nuevo, es regenerada y vuelve su mirada a Cristo. Por tanto, si el hombre es incapaz de salvarse, si Cristo es el que muere en la cruz, y si es Dios el Espíritu Santo el que trae al hombre, le presenta a Cristo y le muestra su condición terrible, y que por lo tanto necesita un Salvador, el hombre no tiene ningún mérito y no es el acto suyo.
No es el acto de dos o más, que es el término que vemos en la presentación, que es sinergismo. Sinergismo es que hay dos o más que buscan o hacen la misma acción con el mismo resultado. En este caso en particular, el ser humano no hace absolutamente nada para salvarse, no es capaz de hacerlo. Por lo tanto, no hay sinergismo. No hay una sola intervención del ser humano en la obra redentora de Dios. Y como vemos en el diagrama, el Padre Celestial, dice la Escritura, tanto en Romanos 8, como Romanos 9, como en Efesios 1, como en Juan 6, como en Juan 17. Está llena la Biblia de todo. Primera de Pedro, la carta a Tito, todo el libro del Apocalipsis. Entendemos algo. El Padre decreta. El Padre vuelve a ver a la humanidad caída y rescata gente de la humanidad. El Hijo muere en la cruz para redimir a aquellos que el Padre decretó que fueran salvos, y el Espíritu Santo aplica a ese elegido la salvación lograda por Cristo. Y ese grupo de personas, elegidas por el Padre, redimidas por Cristo, y cuya redención fue aplicada por el Espíritu Santo, conforman la Iglesia de Jesucristo. A este término, a todo esto que acabamos de hablar, hablamos entonces de gracia soberana. O sea, Dios otorga el regalo soberanamente, porque Él no está obligado a hacerlo. Y lo otorga quien quiere. El ser humano no tiene poder ni soberanía del famoso libre albedrío en la obra salvífica de Jesús. Ahora vamos a ver el tema del libre albedrío un poquito más profundamente. Porque el ser humano no puede escoger a un Dios del cual huye. Por lo tanto, es Dios el que se acerca al ser humano, le cambia al Espíritu Santo la disposición de su corazón, y con ese nuevo corazón entiende su condición caída y la imperiosa necesidad de un Salvador. Esa gracia, todo ese acto soberano de Dios, no puede ser rechazado. Nadie, entendiendo las verdades de su realidad y de su naturaleza, va a rechazar tal regalo. Por lo tanto, se da vuelta y lo acepta. El concepto de la soberanía humana, o el libre albedrío, como quiera, o la autonomía humana, o como queramos llamarlo, afirma que Dios es incapaz de salvar a la persona a menos que ésta, dentro de su voluntad soberana, libre, imparcial, acepte el regalo del sacrificio de Cristo en la cruz. En otras palabras, Dios es impotente para salvar a una persona a menos que la persona desee ser salva. El problema con esto es que la Biblia nos dice que nadie desea ser salvo, porque todo el mundo se considera bueno y nadie cree que necesita de un Salvador. Ese es el gran problema. El tema es que la Biblia nos enseña que Cristo murió para salvar a su iglesia. Cristo no murió para presentar una oportunidad de salvación para aquel que quiere elegirla. Eso no es bíblico. Cuando Cristo en la cruz dijo, esto está consumado, es porque está finalizado. El acto de la cruz fue finalizado para salvar a todos aquellos que va a salvar. No es un acto finalizado para presentar una oportunidad para ver quién se salva. Ese no es el Dios que nosotros conocemos de la Biblia. En Adán todos estábamos representados, porque Adán y Eva fueron nuestros primeros padres, y de ellos íbamos a heredar su naturaleza. Como su naturaleza cambió como resultado del pecado y de la maldición de la caída, la nueva naturaleza de ellos es la que nosotros estamos heredando, que es una naturaleza proclive a pecar, una naturaleza pecaminosa. Como resultado de todo eso, todos los hombres de todas las edades tienen esa naturaleza proclive a pecar. Por eso se habla de una representación adámica, que todos estábamos en Adán, porque a partir de que Adán y Eva pecan, no es que heredamos el pecado, es que cambia su naturaleza y la nueva naturaleza es pecaminosa. Esa es una gran diferencia con la doctrina del pecado original de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Romana dice que nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva y ese pecado se lava en el bautismo infantil. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que ellos cambiaron de naturaleza como resultado de la maldición de la caída
Y después de ello, todos sus descendientes tienen esa nueva naturaleza, que es una naturaleza pecaminosa. ¿Y qué es lo que comprende? El haber perdido la capacidad de no pecar. Ellos en el Edén podían no pecar. Andaban con Dios, caminaban con Dios. Eso quiere decir que no pecaban. Esa capacidad que Agustín de Hipona le dice posse non peccare en latín, es que podrían no pecar. Bueno, eso se perdió. Ahora el ser humano no puede no pecar. Más bien, aquella otra opción que tenía, que era la capacidad de pecar, y la tenían antes de la caída, puesto que pecaron, si no hubieran tenido capacidad de pecar, no pecan. Ellos pecaron, o sea, como le dice Agustín de Hipona, posse peccare, puede pecar. Esa condición en la nueva naturaleza permanece, nosotros podemos pecar. Entonces, perdimos nuestra capacidad de no pecar, mantenemos nuestra capacidad de pecar y adquirimos una nueva como resultado de esta naturaleza caída. Tenemos una imperiosa necesidad de pecar. Como decía Agustín, non posse non peccare. No podemos evitar pecar. Pecamos todos los días, somos egocéntricos, todo tiene que ver con nosotros o con lo nuestro. Con una única excepción, nuestro Señor Jesucristo, que en su condición humana fue un hombre perfecto y nunca pecó. Ahora bien, ¿dónde nos deja eso como hombres pecadores? El hombre no es esencialmente bueno, como nos quieren enseñar las filosofías mundanas. El hombre no es así porque tiene una naturaleza pecadora, no puede evitar pecar, así que eso no es bueno. Definamos bueno como obedecer a Dios y malo como desobedecer a Dios, y con eso calificamos a todo el mundo. No hay seres humanos buscando sinceramente a Dios, a menos que el Espíritu Santo los haya hecho nacer de nuevo espiritualmente, o sea, los haya regenerado, les haya dado un cambio, un nuevo corazón, un corazón dispuesto a entender las verdades bíblicas, que así entiendan que son pecadores, desobedientes a Dios, que su futuro es la condena eterna, que no pueden salvarse a sí mismos, que no pueden agradar a Dios y que necesitan un Salvador. Si el Espíritu Santo no hace esa acción activa, el ser humano no busca a Dios. Lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 3, no hay quien busque a Dios. No hay uno solo, ni uno solo. Ni ningún líder de ninguna religión, ni el Papa, ni el Dalai Lama, ni los rabinos en Nueva York, ni los imanes musulmanes allá por el Medio Oriente, nadie, no hay quien busque a Dios. Más bien el ser humano en su capacidad inmoral, o sea, en su deseo de pecar, al que menos quiere ver es a Dios. Por eso la Biblia es tan concreta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, cuando nos dice, no hay quien busque a Dios, no hay uno solo. Por otra parte, el hombre no es capaz de volverse bueno por su propia voluntad, porque el hombre no es capaz de decidir empezar a obedecerle a Dios en todo. Recordemos que bondad y obediencia es lo mismo. Y como desobedece a Dios y peca constantemente, no es visto como justo ante Dios. Todas las acciones que el hombre hace tratando de justificarse ante Dios, dice la Escritura que Dios las considera como trapo de inmundicia. Porque todos los hombres somos pecadores por naturaleza, por elección, nosotros libremente elegimos pecar, y por declaración divina, debido a que como tenemos esta naturaleza corrupta, Dios nos declara pecadores, la Escritura nos declara pecadores. Y el tema es nuestra esencia, nuestra sustancia. Alguien podría decir, pero es que yo soy pecador porque peco ocasionalmente. No, es al revés. Usted peca ocasionalmente porque es pecador. Está en su naturaleza, en su esencia, ser el pecador. Bueno, ¿y dónde deja el famoso libre albedrío? ¿Dónde queda en todo esto? Bueno, si lo vemos desde la perspectiva bíblica, el libre albedrío no existe. O sea, el hombre, no hay un instante en su existencia que sea verdaderamente libre de toda influencia. Ni un momento. Y esto lo explica el famoso puritano Jonathan Edwards en términos de la capacidad de decidir. Nosotros decidimos con nuestra mente
y ejercemos nuestra voluntad cuando tomamos nuestras decisiones, y nuestra voluntad la ejercemos de acuerdo a nuestros deseos. Y nuestros deseos ocurren o vienen o se derivan de nuestros valores o nuestra naturaleza. En otras palabras, nuestro ser, nuestra naturaleza, provoca los deseos que llevan a nuestra voluntad a tomar decisiones, las cuales se reflejan en nuestra conducta. En el momento que tomamos tales decisiones derivadas de nuestros deseos y nos conducimos como nos conducimos, lo hacemos libremente y por tanto somos responsables de esas decisiones. ¿Pero qué tan libre es eso? Bueno, lo que nos dice la Biblia es que hay dos clases de personas: los que son esclavos de su naturaleza pecaminosa y los que son esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Si somos esclavos de nuestra naturaleza caída, porque nacemos así, nacemos proclives a pecar, nacemos con imposibilidad de no pecar, como ya vimos antes, la Biblia le llama a eso esclavos del pecado. Dentro de esa naturaleza, ¿qué es lo que vamos a desear? Lo que está de acuerdo a nuestra naturaleza, nuestro egocentrismo. Cuando deseamos eso, ¿qué decisiones vamos a tomar? Y las vamos a tomar libremente, porque estamos tomándolo en función de nuestros deseos. El problema no es nuestras decisiones, es nuestra naturaleza, que es la que motiva todo esto. Entonces, en un sentido sí somos libres porque deseamos y decidimos libremente, y entonces vamos y nos conducimos de esa manera, y por eso somos responsables de nuestros actos. Pero en el sentido bíblico no lo somos, porque nuestra naturaleza caída está presa del pecado. Y por lo tanto el ser humano, previo a ser redimido por Cristo, es esclavo de su naturaleza. El tema es que cuando Cristo nos libera, ¿de qué nos libera? De la esclavitud de nuestra naturaleza. Entonces, todas las decisiones que tomamos, las tomamos libremente dentro de nuestra esclavitud natural. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de este término libre albedrío, que dicho sea de paso no está en la Biblia. Una vez que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, que el Espíritu Santo nos regenera, que nos cambia la disposición de nuestro corazón, que entendemos nuestra condición y volvemos a ver nuestra mirada a Cristo y vemos su sacrificio y vemos la demanda de entrega que hace el Señor, porque por eso se llama Señor. La palabra Señor en el griego es Kyrios o Kurios en el griego antiguo, o Adonai en el hebreo del Antiguo Testamento. Señor, amo, supremo, soberano. Después de que el Espíritu Santo nos hace esa regeneración y entendemos nuestra condición y nos entregamos a ese amo y soberano, ahora nuestra condición de esclavitud cambia en términos de quién es nuestro nuevo amo. Nuestro antiguo amo era el pecado y nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Nuestro nuevo amo ahora es Cristo. Y nuestra naturaleza cambia en términos de que antes nuestra naturaleza era proclive a pecar y ahora nuestra naturaleza es proclive a agradar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora, si seguimos el mismo diagrama anteriormente, nuestra naturaleza es renacida, por lo tanto nuestros deseos van a estar de conformidad con nuestra naturaleza renacida, entonces son renovados nuestros deseos. De ahí vamos a tomar las decisiones santas, o sea, las decisiones apartadas del pecado, y eso va a hacer que nos conduzcamos de forma diferente. De ahí que el apóstol Pablo habla de que nosotros somos nuevas criaturas. Hay un cambio completo desde la esencia, desde una naturaleza caída que provoca todo aquello, a una naturaleza renacida que provoca nuestro deseo de agradarle a nuestro Señor. Pero nunca somos libres. Antes éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, después de redimidos, somos esclavos de Cristo. Por lo tanto, el ser humano nunca es autónomo. Solo Dios es autónomo. Solo Dios fija su propia ley. El ser humano termina por no ser absolutamente libre. Es libre en Cristo, que es un mundo de diferencia.
Bien, hasta aquí la lección de hoy. La siguiente lección vamos a ver con más detalle la doctrina de la salvación. Vamos a ver todos los elementos que tienen que ver con la salvación nuestra y nuestra vida eterna. Espero que haya quedado todos los conceptos bien claros y les doy muchísimas gracias, mis queridos hermanos y amigos. Que Dios los bendiga.